en los Andes hace miles de años. Muchas gracias, doctor Peñazieta. Eh, Tenemos gran audiencia, realmente tenemos gran audiencia en los medios digitales. Muchas gracias a todos aquellos que nos mandan saludos, nos agradecen y todo eso. El Centro Internacional de la Quinoa es uno de sus primeros eventos de las conferencias magistrales. Vamos a continuar relativamente haciendo este tipo de eventos para ir conociendo más de la quinoa, de este producto que se produce en Bolivia, ya lo he dicho, y ya se ha ido trascendiendo a otras partes del mundo. A continuación vamos a tener la participación del doctor Alejandro Bonifacio Flores en representación del PROINPA, un organismo no gubernamental, con el tema Producción sostenible de la quinoa en el altiplano de Bolivia. Doctor Bonifacio, muy buenas noches. ¿Nos escucha? Sí, buenas noches, Juan Carlos. ¿Se Buenas escucha? ¿Me puede confirmar y se ve en la pantalla? Se escucha y se ve en la pantalla, doctor. Ya, muchísimas gracias y agradecer por la organización y por la invitación. Me voy a permitir el tema que ha anunciado nuestro colega Juan Carlos y en aras del tiempo. Vamos a pasar un poco a la parte de introducción, mencionar un poco sobre los aspectos del cultivo. O sea, todos hablan la ampliación de la superficie cultivada, la demanda, etcétera, etcétera. También hablan que ha derivado en el deterioro de la capacidad productiva del suelo y también dicen que tiene consecuencias adversas en el agroecosistema, especialmente en agroecosistemas frágiles, ¿no? Algunos investigadores y tomadores de decisión han alertado sobre el riesgo de insostenibilidad de la producción de quinoa. Inclusive los productores también mencionan, quiero decir que han reconocido también que hay riesgos en el agroecosistema que se está deteriorando en algunas zonas. Mencionan, por ejemplo, que antes se cultivaba en el cerro y ahora bajar la planicie. Tienen una serie de connotaciones que no es necesariamente culpa de los productores, a veces un poco se quiere culpar o buscar culpables. Hay una serie de aspectos, el cambio climático, el desecamiento del suelo, etcétera, etcétera, y la necesidad humana también, o sea, la necesidad del dinero, o sea, entonces es comprensible la situación, pero hay que abordarlo de alguna forma, ¿no? Entonces también se nos ha criticado en algún momento que se ha dado preferencia a la exportación, reduciendo el consumo familiar, especialmente a nivel local, ¿no? Entonces, ¿pero qué hacemos frente a eso, no? Tratamos de abordar eso. Respecto al consumo, o sea, la quinoa a nivel familiar, no voy a dedicar a eso porque a nivel industrial es otro mundo prácticamente, ¿no? O sea, la saponina se remueve en forma manual porque la mayor parte de las variedades que cultivamos tiene saponina, es amarga. Método es escarificado, ¿no? O sea, lavado consecutivo con agua y además tiene impurezas de arena y piedrecillas, todo eso por el manejo, ¿no? No es que la quinoa no produce arena ni piedrecillas, sino es el manejo el que hace eso. Pero a escala comercial eso es distinto, como decía inicialmente, ¿no? Ya hay tecnología moderna, ¿no? No sé a qué costo, pero existe la tecnología que resuelve eso con algún costo, como digo, pero en un contexto de escasez de agua dulce, que es el contexto actual, digamos, y también limitaciones de tiempo en las familias, en esta sociedad actual, digamos, nadie tiene mucho tiempo. La remoción de saponina puede resultar en una dificultad, o sea, una limitante, una cierta limitante para el consumo de la quinoa. A veces, por el desconocimiento tal vez de la tecnología tradicional o ancestral del proceso, del beneficio de la quinoa, no se logra beneficiar la saponina, no se logra remover completamente la saponina, o por lo menos al nivel aceptable, ¿no? Y por supuesto, el alimento preparado sale pues algo amargo, ¿no? Lo que influye en la aceptación de la quinoa, especialmente entre los niños. Yo he escuchado a las familias y que mis hijos ya no quieren quinoa, ¿no? Y alguna vez nos invitan y, bueno, se siente sabor amargo, ¿no? Entonces los niños, claro, porque no les va a gustar, ¿no? Está claro. Entonces,
Uno de los factores puede ser eso, ¿no? Para que el consumo también un poco esté disminuyendo. No siempre es la demanda del mercado, como a veces se atribuye, ¿no? Todos queremos exportar, o sea, pero no consumimos, ¿no? Entonces es complejo, no es fácil, no es decir que es un factor que está determinando todo eso. Entonces, ante esta situación, se ha planteado algunas opciones para la producción y consumo sostenible de la quinoa en el altiplano de Bolivia, ¿no? Estas opciones para la producción sostenible, las propuestas técnicas para el manejo del suelo y conservación del suelo, están pues planteadas, eso no es nuevo, ¿no? No sé, yo diría de esas 2 o más décadas atrás. Ya se conocía el empleo del estiércol, que debemos hacer estiércol, que debemos usar compost, debemos usar abonos verdes, debemos rotar cultivos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya existía, ya estaba. Como propuestas, ¿no? Ya sean locales, nacionales o también derivadas de otras técnicas de en otros lados, ¿no? Pero todos vemos que estas propuestas técnicas han sido escasamente adoptadas, o sea, para ello también hay una serie de factores, ¿no? Por ejemplo, si solo hablamos de la rotación de cultivos, en el altiplano sur, parcialmente en el altiplano central, digamos, no hay un cultivo con que rotar la quinoa, ¿no? En el sur no hay otro cultivo, o sea, que en la magnitud que se puede sembrar la quinoa, digamos, con qué rotar, ¿no? Y no se dispone de especies aptas, digamos, para cobertura vegetal, a no ser que las especies nativas, ¿no? Entonces, esas sugerencias o tal vez otras sugerencias más que había proponer, en eso había que ajustar, es necesario ajustar o adecuar las propuestas técnicas orientadas a la conservación, al manejo del suelo y hacer que la producción sea sostenible. Algunas acciones que hemos tenido, o sea, las leguminosas nativas multipropósito, ¿no? En el altiplano tenemos muchos, ¿no? A nivel de los Andes se dice que tienen 185 especies, etcétera, etcétera, pero en el altiplano hemos identificado unos 18 ecotipos por lo pronto, porque la taxonomía está un poco compleja todavía, ¿no? Podría ser una especie para rotación de cultivos, por ejemplo. Podría ser empleada para descanso mejorado, para cobertura vegetal, e incluso forrajeras algunas, ¿no? Como abono verde desde ya, ¿no? Entonces, se han identificado estas especies que tienen esa potencialidad que se puede emplear en el altiplano, son nativas, desde ya adaptadas. Conocemos un poco su biología reproductiva, digamos, cuando germinan, comen la semilla, o sea, cuando están en estado vegetativo, ¿no? En estado reproductivo, la semilla, ¿no? Y la incorporación de como abono verde. Y esto es, imagínense, es todo el año. Crece en épocas fuera de cultivo, donde en el altiplano no se puede cultivar, digamos, ¿no? O sea, esta es una de las especies que puede crecer en pleno invierno, noviembre, donde es frío, la paca caliente en noviembre, etcétera, etcétera, ¿no? Una especie, pero silvestre, eso sí es la desventaja, podemos llamar. Alguna tecnología, digamos, para implementar esto implica que colecta de semilla, bueno, da un poco de vergüenza decir que colectamos como nuestros antepasados colectaban hace miles de años, pero, o si no, producir semilla propia, ¿no? Con nuestra mano, en otras palabras, cultivándola, que sí es posible también, ¿no? Pero como es la semilla silvestre, su propio mecanismo para sobrevivir tiene dormancia, pues la semilla. Probamos la semilla y germina, 1-2%, ¿no? En laboratorio, y en campo eso es 0, ¿no? Entonces había que tratar, ¿no? Había que tratar, ¿no? Escarificar, en otras palabras, con sistemas un poco mecanizados, semimecanizados, para hacer que la semilla pueda germinar. Aunque hay métodos químicos también, pero estamos en un contexto orgánico, en el sur al menos, pero logramos que germine. Entonces ya ese problemita un poco ya está resuelto, digamos. El próximo paso es sembrar, ¿no? Probar pequeñas herramientas tal vez a pequeña escala, ¿no? Herramientas manuales, semimecanizadas, digamos también mecanizadas, ¿no? La siembra puede hacerse en forma intercalar, ¿no? En tándem, ¿no? O en siembras puros, digamos, de ecotipos adaptados, o sea, las especies no son ecotipos que existen, que crecen satisfactoriamente en algunas zonas, no en todo lado, por eso hacemos ecotipos adaptados para cada zona. Les pueden cultivar puro también, como esta, ¿no? O se pueden cultivar en rotación después de la quinoa, ¿no?
Entonces, tolera la helada, como les decía, fuera de época. Esta foto de la izquierda de abajo, en pleno 15 de agosto, Illavica, en Norlipes. Tolera la sequía, tolera el viento. ¿Por qué el viento? Porque el viento últimamente causa abrasión. Hay quinoas que mueren por abrasión, hay olas que mueren por abrasión, por la arena, porque el viento es tan fuerte. Entonces, esta especie tolera. Ofrece cobertura al suelo en épocas donde no hay otro cultivo. Produce materia verde para incorporar como abono. Y lo más importante para la quinoa, el nitrógeno. Fija el nitrógeno atmosférico. Otras leguminosas, ya un poco tal vez para el altiplano central, con más razón para el norte. La vicia, ¿no? Igual, un cultivo multipropósito para el altiplano central, que no es nativa, es introducida, pero hay que echar mano a las especies introducidas también, que se pueden ser útiles para nuestro contexto, ¿no? La cual se puede hacer en siembra puro, o sea, como vemos en la imagen, con tractor, ¿no? También se puede hacer siembra intercalar en tándem, como en la foto de la derecha a la esquina. Me refiero, en una fase apropiada del cultivo de la quinoa o la cañaba, se intercala en siembra diferida, ¿no? Y se cosecha la quinoa y la vicia queda, ¿no? Se puede sembrar en fuera de época, sembrar en marzo, y hasta ahora sigue verde, ¿no? Ha tolerado menos 12 grados. Este año ha sido el más frío del invierno, ¿no? por varios días. Puede rendir materia verde 22 toneladas por hectárea, materia seca 3.5 más o menos, ¿no? Y forma abundante materia verde, como podremos ver en las imágenes. Y la última foto en la esquina, lo que tolera las heladas de 12, incluso un poco más, bajo cero, ¿no? Y sigue verde. La única limitante es que debería tener humedad, es muy sensible a la sequía. Entonces, un recurso que también está al alcance. La alfalfa, que un cultivo ya introducido, ¿no? De las décadas de 1940, 60, que se puede sembrar en tándem, porque la siembra puro ya es conocido, ¿no? Que se puede adaptar bajo un sistema de siembra en tándem, igual intercalando con quinoa, determinando la época apropiada, que tenemos ya referencia más o menos cuando debería aplicarse, sembrarse, y durante su establecimiento. Los que cultivan alfalfa saben muy bien que la alfalfa requiere cierta protección en la primera etapa. Es muy delicado, ¿no? O sea, un granizo, una lluvia fuerte. Entonces, en este caso, la quinoa protege a la alfalfa. La alfalfa está pequeña, no hace competencia con la quinoa. Mientras crece, está estableciendo la alfalfa, la quinoa ya madura. Se cosecha la quinoa y la alfalfa queda creciendo hasta con cierto letargo, digamos, en invierno, y el suelo se beneficia con el mínimo laboreo. En vez de roturar 2 veces, uno para la quinoa, otro para la alfalfa, solamente se rotura una sola vez, por decirlo, ¿ven? Y como es un cultivo perenne, protege al suelo, ¿no? Cobertura al suelo, proporciona forraje desde ya, ¿no? Y fija nitrógeno también. Por eso en alfalfares viejos sabemos muy bien que cualquier cultivo, papa, quinoa, da muy bien. ¿Por qué? Porque fija nitrógeno. Los pastos, un poco en el altiplano sur. Las cicuyas, ¿no? O sea, las cicuyas, hay varias especies, algunas de macho, hembra, o sea, en el saber local clasifican de esa forma. El iruicho, ¿no? El pasto aguja, que no es de los Andes, pero muy próximo de los Andes. El pasto llorón tampoco es introducido aquellos años, pero ya naturalizada, digamos. Cumplen esa función de cubrir, de cobertura del suelo. La semilla en estos casos no tiene dormancia, excepto el pasto aguja que tiene cierta dormancia, lo cual es un poco más fácil manejar, sembrar, ¿no? Los pastos para cobertura vegetal, o sea, la tecnología en qué consistiría, o sea, la siembra por semilla, ¿no? Ya sea en siembra puro o intercalado con barreras vivas, multipropósitos, digamos. Por tener semilla pequeña es un poco delicada la emergencia, todo eso. Tal vez trasplante, dependerá de las condiciones, del contexto, de las circunstancias, de los medios que tiene el productor o la comunidad, ¿no? Y empleando alguna tecnología media, digamos, el cultivo en bandejas y facilitar el trasplante, el empleo de trasplantadoras, etc. Y tenemos el suelo cubierto, ¿no? El pasto llorón,
que además cumple, o sea, es forrajera. Bueno, sí, algunos nutricionistas dicen que es pasto duro, pero donde no hay pasto, imagínense en el altiplano, está en la comunidad de Chacala, está el manjar para las llamas, ¿no? En verde o en seco, imagínense, hay dos imágenes, ¿no? Entonces, cumple esa función, ¿no? Porque decimos que, ¿por qué no incorporan estiércol? Es que no hay estiércol, ¿no? ¿Por qué no hay estiércol? Porque no hay llamas. ¿Por qué no hay llamas? Porque no hay forraje, ¿no? Eso es una cadena. Entonces, cumple además esa función, una función ecológica, podríamos llamar, y también para la alimentación de las llamas, o puede ser ovejas también, ¿no? Y cuando retiene el suelo, ¿no? Esta parcela de 3 años o casi 2 años y 8 meses más o menos, 12 a 15 centímetros que retiene el suelo, ¿no? Son perennes, ¿no? Y se puede aprovechar de esa forma, con un propuesto doble por lo menos. Algunos pastos crecen, no todos los pastos crecen más rápido, ¿no? Se puede aprovechar para cobertura del suelo y además que amortiguar el viento, porque es el principal problema. Enterrado en los campos, eso varios han mencionado en anteriores eventos, todo eso sabemos que afecta pérdidas, pueden ser, ¿no?, totales inclusive. ¿Y con qué proteger el suelo? Y de rápido crecimiento. Entonces, algunos pastos ofrecen esa potencialidad, ¿no? Como les decía, se puede sembrar o se puede trasplantar. Crece rápido y ofrece cobertura al suelo, se puede estabilizar el suelo, ¿no? Y la altura que crece no es despreciable, ¿no? En menor tiempo puede llegar a 1 metro, en 3 años puede llegar a 1 metro, en cambio una tola tarda en crecer, pero hay que combinar, no podemos agarrarnos de una sola especie, ¿no? Entonces ahí tenemos imágenes que ofrece cobertura al suelo, y el viento, ¿no? El viento ahora ha cambiado. Pues antes era solamente en el mes de agosto, todo el mundo sabía agosto es ventoso, pero ahora cualquier época, como hoy día, ¿no?, está haciendo viento. O sea, a cualquier rato hace viento y eso significa erosión del suelo, ¿no? Con respecto a los arbustos, igual tenemos identificado varios proyectos, organizaciones han identificado ya las subtolas, ya conocidos desde 20 años debe ser, ¿no? Para fines de barreras principalmente, pero en un enfoque un poco agroecológico, biodiversidad, todo eso, es necesario la diversidad, o sea, no podemos agarrarnos de una sola especie, ¿no? Entonces sí que hemos identificado otras especies más, ¿no? Parastrephia lucida, Parastrephia cuadriculares, Baccharis tola, Baccharis boliviensis, Fabiana densa, Margarica cristatus, inclusive, una especie muy rústica y poco estudiada, ¿no? Ahí lo tenemos más o menos descrito. Y lo más importante, la función ecológica de estas especies, ¿no? Algunas especies tienen nectarios, ¿no? Y son alimentos, ¿no? O si no son alimentos, hospedan a los enemigos naturales, como las avispas, por ejemplo, que controlan las polillas. Entonces ahí está la función ecológica de estas especies. Por eso pretendemos que las barreras multipropósito deberían de más de una especie, ¿no? No solamente una especie. Bueno, la semilla no es dormante, ¿no? Excepto la lampaya. La lampaya es una especie terrible que tiene dormancia que no se puede hacer germinar, pero el resto no tiene dormancia y se presta para multiplicación masiva, ¿no? Por eso alguna vez hemos dicho que a veces algún presidente se sacaba una foto con un eucalipto, con un pino, la foto en día del árbol, digamos, ¿no? Nos decíamos cuánto sería, qué mejor sería si saca una foto con una tola, ¿no? Para el altiplano, porque eso es nuestra además, ¿no? Y además ahí está el problema donde había que abordar, ¿no? Entonces, también se puede sembrar, pero como os digo, el tiempo ha cambiado, no es suficiente la humedad en la época, en las zonas críticas al menos, llueve seca poco y la semilla está medio germinada y se muere. Entonces, prefiero plantar en algunos casos, ¿no? Trasplantar me refiero, o sea, multiplicar en bandejas y trasplantar. Depende del contexto, como digo, receta general. Obtener barreras multipropósito, ¿no? Por lo menos 2, 3 especies, ¿no? Y además esto, además de proteger relativamente el suelo, es fuente de semilla para el repoblamiento natural posterior. Florecen, forman semilla y ya diseminan semilla. Y además, como decía, cumple la función ecológica también.
¿Y por qué no pensar de la cicuya para barrera viva, ¿no? Siempre pensamos que la barrera viva debería estar conformada por árboles o arbustos que no tenemos en el altiplano o apenas se adaptan a algunas especies introducidas, ¿no? Entonces, de la altura que alcanza la cicuya macho, lo que dicen, ¿no? ¿O por qué no pensar en la cevenca, que ahora está cambiando con el calentamiento global? La cicuya, la cevenca crece ya en las pampas, en las planicies, lo que antes era en las quebradas, en los ríos, ¿no? Imagínense la altura que crecen, que podría ser una opción, ¿no? Además que está variando, ¿no? O sea, no es la misma cevenca que antes había en las quebradas, ¿no? Está variando, eso es otra, una variación que está ocurriendo, es una propia adaptación que está teniendo en estas especies, igual de la cicuya, ¿no? Igual pasa con las tolas, ¿no? Hay una diversidad, o sea, las tolas pensamos que es uno, pero hay varias tolas. Hay en la esquina arriba en fondo celeste, o sea, la ñaca tola. En la ñaca tola por lo menos hay 4 especies, ¿no? Y dentro de cada especie hay diferentes, hay variación, ¿no? Entonces, es evidente esa variación, ¿no? En las olas, todo eso. Entonces, ¿por qué no pensar en selección? ¿No? ¿Por qué no pensar en selección más de las especies que pueden servir para nuestros fines? Ya es un poco manejar las especies silvestres, no dejarlo, ¿no? Al repoblamiento natural y que se dé porque Dios ha querido, ¿no? O sea, podemos aplicar nuestros conocimientos, combinar conocimiento saber local con el conocimiento actual, digamos, ayudar a la selección natural para este contexto, ¿no? Porque el contexto ha cambiado, o sea, es distinto que aquellos años donde se ha domesticado los cultivos, la tecnología agrícola, etc. El género Lupinus es la especie campeona en variar, ¿no? Uno ve así, especie, al paso está variando. Todas las flechitas que ven son variación que está mostrando en un par de años, ¿no? Es evidente esta variación genética. Es oportunidad para la selección. Nos está invitando para hacer una selección dirigida para nuestros fines, ¿no? Claro, ¿por qué no podemos seleccionar? Si nuestro antepasado, si nosotros de una cultura de domesticadores de cultivos y animales inclusive, ¿no? Este ejemplo solamente en esta fotografía, de los silvestres, solamente voy a hablar de la quinoa silvestre hasta lo cultivado, digo, ¿no? Cómo han domesticado, cómo han llegado a seleccionar la quinoa cultivada a partir de sus ancestros silvestres. ¿Y por qué no podemos hacer lo mismo con otras especies, ¿no? O sea, que mencionaba esa diversidad, porque el tiempo está cambiando, ¿no? Entonces había que retomar la domesticación de especies, ¿no? Para un contexto actual. Claro, nuestros antepasados han empleado sus propios conocimientos y ahora si combinamos con conocimientos actuales, seguramente que podemos lograrlo en menor tiempo y en forma más eficiente, ¿no? Entonces eso es el desafío, al menos se plantea eso, ¿no? Porque el contexto está cambiando, el clima, como dicen, el tiempo está cambiando, ¿no? Y la cobertura del suelo, ¿no? O sea, en el altiplano siempre se dice que no hay materia para cobertura del suelo, en cambio en otros lados hay mulching, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué la quinoa es el principal cultivo? ¿Por qué no podemos aprovechar para una cobertura muerta? Entonces, en este caso, cosechar solamente las panojas en estado de madurez, ¿no? Porque hay una técnica, generalmente en el altiplano central, que casi es normal, debe ser unos 5 o 10 años, cosechar solamente las panojas, ¿no? Pero en quinoa seca, planta seca y que cosechar quebrando prácticamente, capo, que es lo que es, ¿no? Entonces, eso, pero se desgrana, etcétera, etcétera, pero ya en la madurez fisiológica, un poco, cuando está secando un poco, se cosecha solamente las panojas. Los tallos quedan en el suelo para cobertura, es menor peso y menor volumen para manejar el material, ¿no? Las panojas secan en menor tiempo, ¿no? 1 o 2 días ya está para trillar, se trilla con facilidad, ¿no? Y el grano es libre de arena, piedrecillas, porque no se arranca, no se corta, no se maneja, y no debería tener, teóricamente no debería tener cero arena y cero piedrecillas, ¿no? Entonces, así quedaría más o menos el campo. Es un campo, una parcela, además con siembra intercalar de alfalfa en tándem. Como decía, en el altiplano central ya se practica, es fotos de la derecha, es en Cañavire, en la zona de Aroma, provincia de Aroma, que practican esta cosecha, tal vez un poco más abajo o más arriba, depende de la altura, ¿no? Había que afinar, ajustar un poco, pero es en planta seca, digamos, ¿no? Pero eso es en un momento que ya estaría ofreciendo cobertura, pero
podemos continuar un poco más, aprovechar como cobertura muerta los tallos de quinoa. Pasaron con un roleador, o en Santa Cruz llaman un roleador, ¿no? Voltear los tallos, principalmente hacen con sorgo. En este caso, voltear los tallos de quinoa. En esta etapa, cuando está los tallos, digamos, el cuello del tallo debilitado, digamos, porque cuando está fresco es duro, ¿no? No puede voltearse, no se cae. Entonces había que esperar hasta esta etapa más o menos. Y pueden ver que las plantas de alfalfa ahí están. Además, cubre la alfalfa también, este invierno, etcétera. Cubre el suelo. Y podemos, ¿cuánto aportaría? Hemos evaluado, se estima entre una tonelada, 1.5 hasta 1.2, 1.5 toneladas, ¿no? De materia muerta podemos, ¿no? De que a la larga esto se va a convertir en materia orgánica, ¿no? O el material, restos de trilla, que normalmente en el campo se deja, se amontona ahí y está, ¿no? O se quema en algunos casos, pero se puede emplear, ¿no? Se puede distribuir en el campo y podría ser como en Santa Cruz, la foto de abajo es Santa Cruz, por ejemplo, un campo con mulch de sorgo. Imagínense la cantidad de materia orgánica que tiene, ¿no? Porque nosotros no será ese nivel, pero por lo menos algo, peor es nada, ¿eh? Entonces una fuente de materia orgánica, además cobertura, etcétera, etcétera, que se puede aprovechar. Entonces, con respecto a la producción de consumo, ya han comentado en anteriores expositores, pero es importante, tenemos una diversidad de variedades para cada zona ecológica, ¿no? No podemos esperar que una variedad pueda abarcar todo el altiplano. Hay variedades para cada región, para cada zona agroecológica, ¿no? Y tenemos una riqueza. En quinoa real, por lo menos tenemos 50, otros dicen más, pero nosotros tenemos a la mano 50, 54 ecotipos y una veintena de variedades, digamos, para el altiplano centro y norte, ¿no? Hay una diversidad, ¿no? También se ha hablado sobre la diversidad, pero es importante que a veces nos enorgullecemos por el color, por la diversidad, ¿no? De rojos o naranjados, de todo tipo, ¿no? Pero cuando se lava o se beneficia, se vuelve blanco, ¿no? Entonces, se reduce la diversidad, podríamos decir, ¿no? Ahí están, sobre papel milimetrado, o sea, se reduce el color de los cojitos, los negros, ¿no? Que son de grano negro, cuando se lava, los rojos de diferentes tonalidades, son cafés, etcétera, etcétera, ¿no? Y en tamaño también varía, ¿no? Quinoa pequeño, quinoa grande, se da preferencia a quinoas de grano grande. En algún momento está en discusión el tamaño si es 2.2 milímetros, 2 milímetros, mayor, extra grande, etcétera, etcétera. Pero ahí tenemos. Yo creo que la idea es aprovechar la diversidad, no dar preferencia a un solo tipo de variedades, ¿no? O sea, aprovechar la diversidad es la base para la sostenibilidad, ¿no? Granos grandes, colores amargos, dulces, deberíamos aprovechar, los negros, todo eso. Otro aspecto que no se aprovecha son los granos amiláceos, ¿no? Ahí a la esquina de abajo, granos opacos o granos amiláceos que no se aprovecha. En el saber local ya existe para qué sirve, ¿no? O sea, y con respecto a la saponina, para beneficiar, es lo que decían, ¿no? O sea, ahí en la imagen anaranjada en el fondo, cuando uno lava esto, vemos los 6 kilos de quinoa y ha quedado casi 500 gramos de tierra y piedrecillas, ¿no? Eso para la industria es pues trabajo, ¿no? Para beneficiar, ¿no? Las empresas gastan energía o gastan tiempo, jornales, etcétera, para purificar eso, ¿no? Eso y todo en la industria sabemos que la materia prima, la calidad de la materia prima viene del campo, ¿no? La tecnología puede hacer poco en la industria. Entonces, ahí está la parte agronómica para la calidad de un producto, para la materia prima, para la industria, ¿no? O la saponina, si no se aprovecha, por lo pronto puede ser un material contaminante inclusive, ¿no? Bloquea las aguas en el de desecho, etcétera, etcétera, pero si se aprovecha, es otra fuente más de aprovechamiento, pero si no, actualmente está así, ¿no? Como decía, sin embargo, en la tecnología tradicional hay métodos que han desarrollado nuestros antepasados para reducir para el consumo de agua, por ejemplo. Actualmente, alguna literatura dice que para 1 kilogramo se necesitan unos 14 litros de agua, ¿no? Otros dicen 5, los métodos más avanzados, digamos, ¿no? Industriales, pero aún así sigue siendo mucho. Pero nuestros antepasados han desarrollado unas técnicas para lavar con menos agua, si se quiere decir, ¿no? Y la quinoa dulce se podría lavar con menos, mucho menos agua todavía, ¿no? Entonces, eso es las opciones que existen, hay que revalorar e incorporar, digamos, a las tecnologías modernas, lo que antes se conocía. Y también con respecto al aprovechamiento
acondicionamiento, si se quiere decir, de algunas variedades. Los granos joitos, por ejemplo, los cafés rojos, como decimos, ¿no? Están hechos para tostar tradicionalmente. Eso es su utilidad, digamos. Para eso ha sido seleccionado, domesticado. Y hay que acondicionar, no es lavar y tostar o moler, ¿no? O sea, hay que acondicionar, hay que preparar, en otras palabras, ¿no? Y eso consiste en lavar, claro, y además es reposar y en frío, ¿no? No es cualquier rato, ¿no? Y para tostar, para que salga mejor calidad, y el pito, ¿no? Principalmente es su especialidad de estas variedades. Es cuando se hace el tostado, ¿no? Cuando se prepara bien, o sea, ahí la foto de arriba de la esquina, revienta bien, bien suavito para molerse, quiere decir. Esto es tiesto artesanal, no es con el cañón. En el cañón todo explota, digamos, ¿no? Y lo importante es que aquí el embrión se conserva, no se desprende. Cuando uno ve las pipocas de quinoa, bien blanquitas, etcétera, etcétera, pero no tiene ni un pedazo de embrión, ¿no? En cambio, este tiene el embrión, dependiendo cómo se hace, ¿no? Está, otros más, otros menos, ¿no? Y se conserva. Entonces, deducimos, no hemos hecho ningún análisis, deducimos que conserva su calidad nutritiva, ¿no? Bueno, en la parte de la culinaria tradicional no voy a mencionar, el colega Félix ya ha abordado esta parte, pero también había que un poco, hay que revalorar, por supuesto, y las formas de preparar también. Estas son las quispiñas, tradicionalmente. Las quispiñas que he hecho, si por ahí le gusta, por ahí no le gusta. Por ahí alguien sospecha que el aspecto de higiene, por ahí no me lavo las manos, ¿no ven? Ahí están los huellas de mis dedos a la vista, ¿no ven? Entonces, tal vez había que, depende del consumidor, ¿no? O sea, había que ajustar eso también, ¿no? Las quinoas blancas o las quinoas cafés o rojas que se pueden hacer, que espiñas, pitos, etcétera, etcétera. O la quinoa, o sea, ¿no? La quinoa mezclada, si quiere decir, porque la quinoa se segrega naturalmente, ¿no? Por sí está adaptándose, ¿no? Muchos atribuyen la segregación natural propia de la especie. Y nos esforzamos en purificar. La oficina de semillas nos impone normas, inclusive para porcentajes aceptables, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto no corriente está muy bien, pero ¿por qué no consumir tal cual, no? O sea, por ejemplo, las quinoas mezclas y el lavado y las hojuelas, ¿no? Cuando se hace hojuela, imagínense, ya no es el problema del color, no cohece o no revienta el grano, ahí ya todo entra al jugo, a la sopa, qué sé yo, ¿no? A la sémola. Entonces, una forma de aprovechar, o sea siempre mirando el uso de la diversidad, o sea, sin descartar, digamos, ¿no? No quedarnos con unas dos variedades, ¿no? Eso llaman quinoa mix, parece que alguna empresa ya está, o por lo menos un par de empresas ya está aprovechando eso. Lo mezclan, claro, a propósito, artificial, pero en el campo se puede aprovechar naturalmente, ¿no? Que puede ser mucho más interesante tal vez, ¿no? Y también la quinoa versus la quinoa dulce, ¿no? Esto no es por dar preferencia ni a una zona a otra zona, pero había que tomar porque es parte de la diversidad, porque si no damos importancia a la quinoa dulce se va a perder y estamos perdiendo diversidad, ¿no? Se dice que la quinoa dulce atacan los pájaros y por eso no, o si no los insectos prefieren, etcétera, etcétera. Pero igual sabemos que tanto dulces como amargas son atacados por insectos, ¿no? Las palomas ni quiere decir, porque las palomas siempre decimos que no tiene paladar, ¿no? Igualito comen las quinoas dulces o las quinoas amargas, ¿no? Entonces debemos aprovechar, digo, estos recursos cada cual, pero en su propio contexto. Por eso digo, no es dar preferencia a uno ni a otro, ¿no? El agua dulce será escaso, ¿no? De aquí, ya actualmente inclusive, ¿no? Ya hace un par de años aquí hemos sufrido en La Paz escasez de agua. Puede ser un factor limitante, ¿no? Para la competitividad. Me refiero un poco porque ahora ya muchos dicen que hay más de ciento tantos países que están cultivando, ¿no? Quinoa. Entonces ahí va a primar la competitividad, ¿no? Y sabemos muy bien que los avances que están haciendo están más mirando a la quinoa dulce. El genoma de la quinoa ha sido identificado precisamente el carácter dulce para trabajar y seguramente están en eso, ¿no? Y otro, la resistencia a la salinidad, que están muy felices con la quinoa porque tolera la salinidad, ¿no? Países árabes, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no nosotros podemos aprovechar, nosotros que tenemos tanta diversidad, ¿no? Eso es, o sea, con la quinoa, o sea, aprovechando la diversidad genética que tenemos, los recursos genéticos de la quinoa y las especies silvestres que podemos manejarlo con cierta, ¿no? Aplicación de algunas técnicas de selección y bajo un sistema. Nuestra agricultura siempre ha sido mixta, o sea, nunca ha sido con solo quinoa, con solo ganadería.
milenariamente, o sea, siempre ambos. Entonces, la sugerencia es que recuperemos eso, que tomemos el enfoque en alguna medida, que sea equilibrada, el sistema centrado en quinoa, pero no descartando los otros cultivos ni las especies animales, ¿no? Eso es lo que quería comentar con ustedes y muchas gracias. Muchas gracias al doctor Alejandro Bonifacio Flores, representante del PROINPA. Nos ha mostrado sin duda importantes posiciones sobre el tema de la producción de quinoa. Evidentemente, en el sector donde se produce la quinoa, el ecosistema es frágil, ¿no? Y es fundamental la reposición de la capacidad productiva de los suelos, ¿no? Y nos ha mostrado las técnicas respectivas, ¿no? Y por último, alcanzar un equilibrio con una agricultura mixta. Muchas gracias, doctor Alejandro Bonifacio. El Centro Internacional de la Quinoa le agradece de gran manera su participación en este evento que hemos preparado en las conferencias magistrales, denominada La quinoa, un futuro sembrado en los Andes hace miles de años. Muchas gracias por su participación al doctor Alejandro Bonifacio Flores, representante de PROINPA. Queremos agradecer a los hermanos, a los hermanos de la Unibol Quechua Casimiro Huanca, que mediante su página, portal Facebook, estamos alcanzando ahorita a más de 1.350 participantes que están viendo este evento. De la misma forma, agradecer a muchos participantes que felicitan este tipo de eventos llevado adelante por el Centro Internacional de la Quinoa. Vamos a continuar nuestra jornada. A continuación tenemos la participación de la ingeniera Claudia Miranda Patiño. Ella es directora de la carrera de Ingeniería en Industria de Alimentos de la Unibol Quechua Casimiro Huanca. Ella nos va a mostrar la transformación de alimentos de quinoa. Ingeniera, entiendo que ya está en línea. Vamos a pedirle que pueda habilitar su